monte, fue en el monte Horeb donde Dios le dio una experiencia extraordinaria a este hombre que había huido de Egipto, del pecado. Gloria a Dios. Gloria. Cuando huimos del pecado, no hay otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué es importante estar en el monte de Dios cuando huimos de Egipto, cuando huimos del pecado? Porque en el valle corremos el riesgo de volver a Egipto. Fue en el desierto de la prueba donde aquel pueblo varias veces a Moisés, si hubiéramos estado en Egipto, allí había pan, allí había carne, allí había agua, aunque éramos esclavos, allí teníamos todo. No podían entender que Dios los había sacado para darle una experiencia más grande. Gloria a Dios. Aquel pueblo no podía entender que Dios los había sacado de Egipto para darle la experiencia de la presencia del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. En el monte, en aquel monte, fue donde Dios le habló a Moisés. Vive Dios. No hay otro lugar donde podamos escuchar la voz de Dios, sino que en la intimidad de nuestro monte con Dios. Santo Jesús. En el monte de la oración, en el monte del ayuno, en el monte de la búsqueda, en el monte de la presencia de Dios. ¿Sabe qué te da fuerza? Estar en la presencia de Dios. Que te da fuerza estar en el monte de Dios, para cuando te vengan los días difíciles, tú tengas fuerza para hacerle frente. Amén, aleluya. Hay algunos cristianos que no llegan, o que bajan del monte, que cogen vacaciones espirituales. Vive. Y eso es peligroso. Las vacaciones espirituales son peligrosas, porque cuando dejas de buscar la presencia de Dios, corres el riesgo de caer en el valle de la tentación. Vive Dios, aleluya. David tuvo que aprender este principio con mucho dolor. David, en vez de estar en la guerra, se quedó en el palacio. Se quedó en el palacio. No pudo aguantar la tentación porque salió de la presencia de Dios. Dejó de enviar su pensamiento, dejó de enviar su corazón, dejó de mirar a Dios y miró otra cosa. Y cayó un hombre, como dice la Biblia, que David era conforme al corazón de Dios. Santo Jesús. Si un hombre como él cayó en el valle de la tentación, ¿cuánto más nosotros debemos de tener mucha cuenta de no bajar del monte de Dios? Vive. Amén, aleluya. Cuando estamos recién convertidos y estamos fogosos, estamos ardiendo, a todo el mundo le hablamos de Jesús, a todo el mundo le decimos que nos hemos metido a eso, que nos hemos metido a aleluya, y la gente te mira y te miran como raro, y ese fuego, y no te pierdes un culto. Oh, te levantas temprano, comienzas a las 7 a trabajar y ya a las 5 estás de pie, desayunando y orando y desayunando. Oh, aleluya. ¿Por qué? Porque subiste al monte de Dios, a la experiencia de Dios, de ese primer amor, de ese recién convertido. Amén, aleluya. Pero cuando pasan los años nos acomodamos y se nos olvida la experiencia del primer amor. Oye. Se nos olvida que Dios nos salvó, que Dios nos rescató, que Dios nos sacó de Egipto con un propósito y nos convertimos en cristianos del montón. Oye. Y nosotros no somos llamados a ser cristianos del montón. Y ahora. No. Si usted es del montón, allá usted. Pero nosotros no somos llamados a ser cristianos del montón. Santo Jesús. Pandemia no es llamado a ser cristianos del montón. Somos llamados a ser cristianos de fuego. Amén, Y aquí aleluya. sí podemos cantar ese corito que dice: aquí se ayuna, aquí se ora, se busca a Dios a toda hora. Aleluya. Pero hay más allá de eso. Anda.
Porque dentro de estas 4 paredes, como dice el buen boricua, es un mamey. Ajá. ¿Saben lo que es un mamey, verdad? Ajá. Qué rico. Aquí es fácil. Con toda la pastora que en esta mañana hubo palabras por todos lados. Santo Los Jesús. tímidos, ya la hermana Yanisa no es tímida. No la puede clasificar ahí. Santo. Aleluya. Pero hasta los tímidos hablaron. Hasta los tímidos comentaron la palabra. Hasta los tímidos los usó Dios. ¿Por qué? Porque estaban en el monte de Dios. Santo Jesús. Ahora hay que seguir en el monte. Hay que seguir en el monte. Amén. Aleluya. Ah, cuando salgamos por esa puerta, todavía la presencia de Dios de estos 2 días de ayuno tiene que ir. Aleluya. Tiene que estar presente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el monte, pero ahí afuera es el valle. Vive Dios. Ahí afuera están los enemigos de la cruz. Ahí afuera están los enemigos de los aleluyas, de los evangélicos, Hey. que muchas veces te tiran el gancho para ver si verdaderamente tú eres cristiano o no. Y si no seguimos arreguindados de Jesucristo, cuando salgamos por esas 4 paredes, si no seguimos agarraditos del Señor, si no seguimos en el monte de Dios, aún allá afuera, perdemos mucho. Vive Jesús. Aleluya. Cuando dejamos que el valle nos ahogue, oiga, y un valle es hermoso. ¿Cuántos han visto un valle? Ajá. Un valle es hermoso. Es hermoso, es hermoso. El prado, los árboles, es muy lindo. Pero el cristiano no fue llamado al valle. El cristiano ha sido llamado a estar en el monte de Dios. Vive. En el monte de Dios. En el monte Moriah. Ese monte donde ahora se encuentra la cúpula de los musulmanes. Ajá. Ese monte, ahí fue donde Dios llevó a Abraham y le dijo, sacrifícame a tu hijo. O sea, es en el monte donde recibimos la fuerza para cuando lleguemos al valle poder sacrificarle a Dios lo que Él nos pide. Ya. Si no hay monte, no puede haber sacrificio. Santo Jesús. Dios muchas veces nos lleva al Moriah, nos lleva a ese monte donde nos está pidiendo que dejemos algo que está obstaculizando su presencia en nuestra vida. Vive Dios. Aleluya. Es en el Moriah donde Dios prueba nuestra fe. En ese monte Dios probó la fe de Abraham. Dios le había dado a Abraham en su vejez un hijo. Y ahora el muchachito tenía algunos 16, 17 años. Y Dios le dice, oye, coge a tu hijo y llévalo a tal lugar. Y allí yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y Abraham sin titubear cogió a Isaac, lo llevó con la leña y el burro o la burra. Lo llevó hasta el monte Moriah y allí Dios le habla y le dice, sacrifícame lo más que amas. Ay. Aleluya. ¿Dónde se lo pidió? En el monte Moriah, el monte del sacrificio. ¿Qué está pidiendo Dios que sacrifiquemos de nosotros para que haya una experiencia más allá del evangelio? Porque nos estamos conformando con ser evangélicos. Vive Dios. ¿De qué religión tú eres? Yo soy pentecostal evangélico. Pero Dios a veces nos está pidiendo mucho más que eso. Vive. Tal vez a Abraham Dios le pidió a Isaac, pero a nosotros nos pide otra cosa. Tal vez a usted Dios le está pidiendo que sacrifique algo que está obstaculizando que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Santo, aleluya. Tal vez la mentira, tal vez el orgullo, tal vez el carácter. Todos los que estamos aquí somos boricuas. Amén. ¿Hay alguien que no sea boricua? ¿Quién?
Usted no es boricua, gloria a Dios por eso. Casi, casi. Porque mire, nosotros los boricuas tenemos un carácter que si no lo llevamos al monte Moriah y lo sacrificamos, nos vamos a ver feo en el valle. Ajá. Oye, y ahora. No, y después. No, que yo tengo el carácter de mi bisabuelo, de mi papá. Gracias, Jesús. ¿Cuánto han oído de eso? Sí. Pues entonces tú estás en el valle. Porque si tú subes al monte, ese carácter tuyo, tú vas a decir, no, yo he sido por para el imagen del Señor Jesús. Por naturaleza somos medio coléricos. Gracias. ¿Ah? Y a veces decimos, a veces ya aquí eso no pasa. Pero a veces decimos, a mí el que me la hace, me la paga. Oye. Bendito Dios. Tienes que subir al monte si eso está ahí. ¿Y de Jesús? No cualquier monte. No, porque hay muchos montes. Tienes que subir al Moriah, al monte del sacrificio. Porque es en el monte del sacrificio donde Dios espera que nosotros sacrifiquemos todo lo que obstaculiza una relación con Dios para que Dios se manifieste en nuestra vida. Eso hace la diferencia entre un cristiano de verdad y un cristiano nominal. Es la presencia de Dios la que nos da a nosotros la experiencia de que hemos subido al monte de Dios. Santo Jesús. No puede haber un Horeb en nuestra vida si no hemos subido primero al Moriah. Y dejar todas esas malas mañas que cuando nos convertimos por primera vez las dejamos, pero en el transcurso de nuestro caminar en el valle las vamos adoptando. Nos convertimos en los imán. ¿Sabes qué es un imán? Magneto. Nos convertimos en imanes espirituales. Toda aquella porquería y malas mañas y palabras deshonestas y otras cosas se nos van pegando. ¿Sabe por qué? Porque en el monte del sacrificio es que tú tienes que decirle, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame tú. Aquí lo sacrifico. Aquí lo dejo. Porque me estorpecen, me esturban, me falta la presencia de Dios. Gracias, Santo Jesús, aleluya. ¿Qué tendrás tú que sacrificar en este monte? En el monte del sacrificio. No fue hasta que este hombre tuvo la fe, por eso se le llama el padre de la fe, tuvo la fe de ir a sacrificar lo más que amaba. Santo Jesús. Sí, yo entiendo que Dios tiene un llamado, pero es que yo no puedo dejar la comodidad. Y Dios me ha hablado varias veces que en la República X, y yo tengo mi trabajo, yo tengo aquí mi familia. ¿Qué tienes que sacrificar? Oh, sí, Dios me ha llamado al pastorado, pero que ¿cómo voy a hacer el pastorado si yo no sé, si yo no puedo ni hablar, yo no puedo? ¿Qué tienes que sacrificar? Dios necesita que nosotros sacrifiquemos toda actitud que nos detiene. Si Abraham no hubiera estado dispuesto a sacrificar a su hijo, no hubiera alcanzado que hasta el día de hoy se conoce como el padre de la fe. Amén, Yo no aleluya. estoy diciendo que tú vas a ser un Abraham o una Abraham. Yo estoy diciendo que hay algo en nuestra vida que nosotros tenemos que sacrificar para que entonces la presencia de Dios se manifieste y tú puedas crecer. Amén, aleluya. Queremos crecimiento. Dios nos ha llamado a crecer.
Pero a veces estamos tan conformistas en nuestra posición local que no nos interesa el decirle: Dios, úsame en lo que tú quieras. Señor, ábreme la puerta. Señor, ¿qué tengo que quitar para que esto se manifieste en mi vida? Dios quiere que nosotros estemos de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, de monte en monte, experimentando cada día la presencia de Él en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Dios, aleluya. Esto es fácil? Porque el que busca a Dios experimenta cambio en su vida. El que lo busca experimenta cambio en su vida. Es más, voy a decirle más. El que busca a Dios experimenta cambio en su hogar, experimenta cambios en su matrimonio, experimenta cambios en el trabajo, experimenta cambios en su vida personal. El que busca a Dios experimenta siempre algo. Gracias, Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Pero somos de esos cristianos que muchas veces nos sentimos cómodos quejándonos de todo lo que nos sucede. Sí, de todo. En vez de ir al monte, en vez de ir al Moriah y decirle: Dios, yo vengo a sacrificarte este matrimonio, yo vengo a sacrificarte este esposo mío, esta esposa mía, yo vengo a sacrificarte este problema, lo voy a dejar aquí en este altar porque yo quiero crecer. Vive Dios. Y a veces, eso no pasa aquí, voy a repetir esto, eso no pasa aquí. Pero a veces estamos tan enfocados en nuestra situación, estamos tan enfocados en nuestro problema, estamos enfocados en nuestro valle que nos olvidamos de que hay un monte donde tú puedes tener la victoria. Santo Jesús. Es muy posible que Abraham haya subido con el corazón dolido. La Biblia no lo dice, pero es muy posible, porque habla de obediencia, habla de que no cuestionó a Dios, cogió la leña, el burro y el muchacho y algunos empleados y fue caminando y en un lugar lo dejó y él subió. Abraham sabía lo que iba. Es muy posible que el corazón de Abraham estaba dolido, pero la obediencia a Dios era más grande que el dolor humano. Santo Jesús. Y a veces al revés para algunos cristianos. A veces el dolor humano es más grande que el poder obedecer a Dios. Santo Y por Jesús. eso nos deslizamos. Gracias, Jesús. Aleluya. Cuando bajamos del monte corremos riesgos. Gloria a Dios. Muchos riesgos. Mire, mi hermano. Yo conocí al Señor en el 1976. En la iglesia de Dios Pentecostal del pueblo de Isabela. Allí crecí, allí me bauticé. De ahí Dios me movió a una iglesia pequeñita. En esa iglesia pequeñita comencé a crecer. Dios comenzó a bregar conmigo. Dios comenzó a hacerme llamado. El llamado es específico. Y ahí en esa iglesia Dios me dio la oportunidad, primero de ser obrero, segundo pastor asociado y tercero pastor a completo ministerio. Durante todos esos años yo permanecía en el fuego de Dios. Gloria Yo a Dios. permanecía en la presencia de Él. Yo oraba. Suena como una canción, ¿verdad? ¿Han visto los cristianos Abba? Oraba, ayunaba, predicaba, Abba, los hermanos Abba. Y yo oraba al Señor. Yo buscaba el rostro de Dios. Pero ¿qué pasó? Me envolví mucho en el trabajo de Dios. Me envolví mucho en la obra del Señor. De un pastorado caí en otro pastorado y luego caí en el ministerio de Cristo Viene y seguía trabajando. Yo me amanecía en las campañas. Si alguno ha ido a las campañas o iban a la campaña de Gille, saben cómo es eso. Había equipos de audio grandísimos. Yo tenía que llegar primero que Gille Ávila con otro grupo de trabajo y montar todo ese equipo. Después que estaba todo montado, yo tenía que irme debajo de la plataforma donde Gille predicaba y arrodillarme a orar hasta que él terminara de predicar. Porque Dios me permitió
ser parte del grupo de intercesores de Gigi Ávila. Oye, Y estaba trabajando. Yo fui a muchos pueblos de Puerto Rico. Dios me permitió, me dio la experiencia de salir fuera de Puerto Rico. Yo fui a Santo Domingo. Este jíbaro que está aquí, Dios le permitió ir a México. Dios le permitió ir a España, a Francia y a Portugal. Yo estaba trabajando en la obra del Señor, pero había algo que se me estaba deslizando. Estaba trabajando en la obra del Señor, pero me estaba olvidando del Señor de la obra. oye, aleluya. No hablaba malo, no hacía cosas indebidas, estaba ahí, pero había bajado del monte. Gloria a Dios. Y el requisito en el ministerio Cristo viene, tener un patrón de oración. Es requisito. Inclusive, ahí está Yanixa, que yo un año le di una tarjeta para apuntar la oración. Había que anotar la oración. Y todos los lunes se le entregaba esa tarjeta de oración al hermano Gigi Ávila. Él la revisaba y decía, esto no resucita ni a un pollo. Nos cogía por aquí en forma de broma y decía, tienes que orar más, tienes que orar más, tienes que orar más. Y yo estaba orando, pero hay dos cosas importantes y usted apréndala que esta tarde. Mucho orar es bueno, pero sobre eso está la calidad de la oración. Y a veces creemos que estar de rodillas es orar. Orar es hablar con Dios. ¿Qué haría mi hermano Luis si yo voy a hablar con él y él me habla y me habla, o yo le hablo a él y él nada? Orar es hablar con Dios, y cuando se habla con alguien son dos. Amén. Así que hay que mantenerse en el monte de Dios para poder entonces tener la experiencia de que todo lo que hago para Él, no solamente lo hago con gozo, con alegría y conforme a la fuerza que Él ha puesto en mí, sino que yo sigo en su presencia, aunque esté dejando todo mi cuerpo, todo mi esfuerzo en Él. Gloria a Dios. Santo No Jesús. podemos, bajo ninguna circunstancia, no podemos obviar que Dios es primero. Dios es primero que mi ministerio. Dios es primero que mi trabajo. Dios es primero que todo. Santo Jesús. Y eso no es venir a la iglesia, eso es parte de. Eso es parte de. Ajá. Pero cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la presencia de Él en mi vida. De que yo lo busco fuera donde ustedes no me ven. Que yo lo busco escondido en casa. Que yo busco tener esa comunión con Él. Que cuando no lo siento, aunque esto no es por el sentir, pero me gusta sentirlo. Cuando no lo siento, digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Perdóname, ten misericordia de mí. Hey. Porque mi relación con Dios va por encima de John Carlos y de Melissa. Santo Jesús. Mira que los amo. Mira que los amo. Santo Jesús. Pero yo tengo que orar. Tengo que buscar el rostro de Dios por encima de Él. Santo Jesús. Si no lo hago, dejo de ser ejemplo a John Carlos. Si no lo hago, Melissa no me va a ver como el sacerdote de la casa. ¿Por qué? Porque no es el título de yo soy el hombre. No, el hombre de Dios es aquel que el rostro todavía le brilla. Y ve, aleluya. Y para que el rostro te brille, no es make-up, Y ahora. no es make-up, se llama Espíritu de Dios. Y ve, aleluya. Subió Moisés 40 días de ayuno, bajó con las tablas de la ley Hey. y en un pequeño desliz de coraje quebró aquellas tablas y tuvo que subir 40 días más. 40 y 40, ¿cuántos son? 80. Gracias, Cuando Dios. Santo Jesús. mire lo que produce estar en el monte con Dios. Mm. Cuando bajó, dice la Biblia que su rostro resplandecía.
Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vive eso. Gloria a Dios. Hay dos formas de conocer a un cristiano si todavía está en el monte de Dios. La primera, la Biblia lo dice y el Señor también lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo te puedo decir que soy un cristiano bueno y que ayuno y que oro, pero ¿qué frutos te doy? Yo puedo sacar de mi cartera la credencial y enseñártela, pero ¿qué frutos te doy? Es el fruto. Y segundo, ay Dios mío, cuando habla con un cristiano que ya tú lo conoces y tú le ves ese rostro apagado como yuca seca, sin agua y sin almidón. Oye, Los que son de campo, yo soy de campo. Una yuca seca no hay quien le meta mano. Eso es un palo. Pues así hay cristianos. Que estaban, y me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y de momento usted le ve ese rostro bajado, apagado, pierde el brillo. Y usted no tiene que tener discernimiento, simplemente mirarlo. Si no está ciego, mírelo. hey, Gloria a Dios. Yo no quiero poner a usted que mire que está a su lado, no lo haga. No lo haga, por favor. Pero se conoce. Santo Jesús. Bueno, le dije dos, ¿verdad? Ya le dije dos. Está la tercera. De Cristo. Puede decir, ay, qué lindo es mi Señor, qué lindo es mi Señor. Oye, ay, que ese hermano ya me tiene. Yo un día esto se lo digo. Yo se lo digo. A mí no me importa lo que diga la pastora. Yo le voy a parar el caballito. Y ahora, Le voy a parar el caballito. Aleluya. Gracias, Jesús. y ahora, Un hermano que habla así y le está más apagado con un cabo de vela. Aleluya. oye, aleluya. Que el cristiano que ha estado en el monte todo lo soporta. ¿Quién fue el que habló del amor en esta mañana? Todo lo sufre, Y ve, todo lo cree. Por eso que muchos cristianos lo cogen de bobo. Todo lo cree. Todo lo cree. Vive Dios. Pero sobre todo, ama. Y aunque Onán me pise un pie, que me duele, yo tengo que amarlo igual. Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. No puedo empujarlo y decirle la próxima varón. Glory to Jesus. No, Aleluya. no sé, pero ya van 2 veces cuando la Biblia me dice a mí que si yo he estado en el monte 70 veces 7 Aleluya. Gloria a Dios. y la esposa o el esposo se dicen uno a otro, esta es la última, ya me lo he hecho un montón de veces. Aleluya. Gloria a Dios. 70 veces 7. Gracias a Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Es más, yo puedo decir 70 veces 7 en un día. Son 7 días a la semana. 70 veces 7 son 490 o 95, no me acuerdo muy bien. 490 veces. ¿Te das cuenta? Yo no sé si Melissa las cuenta, pero Gloria a Dios. Aleluya. Acto. eso, si bajamos del monte, es nuestra actitud. Y Dios no quiere ese tipo de cristianismo en nuestra vida. Él quiere que nosotros no solamente subamos al monte Oreb, donde está la experiencia con Dios, sino que también en el Moriah, para entregarle a Dios todo aquello que no me deja crecer. Aleluya. Gloria a Dios. Tú no puedes ser un cristiano de, ay Dios, ¿cómo digo algo que no suene mal? Ay, yo lo digo, la pastora Cajeme. Tú no puedes ser un cristiano de banco. Para eso están los bancos. Tú tienes que ser un cristiano en crecimiento.
Tú tienes que ser un cristiano en el monte de Dios. Tú tienes que ser un cristiano que aunque no te pare en este lugar a dirigir un devocional o a una predicación o a un estudio, tú te digas, yo soy un hombre o una mujer de Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque estás de continuo en el monte de Dios. Santo Jesús. ¿Por qué? Porque sabe quitar de ti lo que estorba y entregárselo en sacrificio a Dios en el monte. Santo Jesús. No crezco, no tengo crecimiento, me siento igual, es más, me siento peor ahora que cuando me convertí por primera vez. ¿Qué pasa? Te fuiste al valle. No te estoy diciendo Egipto, Egipto es el pecado. Te fuiste al valle. Te fuiste donde el problema es más grande que Dios. Te fuiste al valle donde las situaciones negativas te están ahogando y son una pared entre tú y Dios. Te fuiste al valle Gloria a Dios. donde los pensamientos te tienen loco y lo menos que piensas es en el Dios que te salvó. Santo Jesús. Y yo no estoy diciendo que no tengas problemas. Yo no te estoy diciendo que no tienes problemas. Yo no te estoy diciendo que no tendrás problemas. Siempre hay un valle que nos está esperando. Pero una vez tú has bajado del monte de Dios, una vez tú has bajado, llegas al valle, tú sabes cómo enfrentar ese valle. Bendito Jesús. Aleluya. No puede el valle opacar tu relación con Dios. Vive Dios. Jamás, jamás. Bendito sea el nombre de Dios. Santo Jesús. Fue en el monte Oreb donde el Altísimo se le manifestó a Moisés. ¿Y sabe una cosa? Gloria a Dios. ¿Sabe algo? Moisés fue un caudillo en Israel. Moisés fue un caudillo para el pueblo de Dios. Pero Moisés entendía algo. Moisés aprendió. Bueno, se tardó 80 años para poder aprenderlo. Así que los más jóvenes aquí somos la pastora y yo. Se tardó 80 años. 40 en el palacio y 40 en el desierto. Dios tuvo que sacarlo del palacio y llevarlo al desierto. Para entonces, allí en el desierto, allí cuando él no tenía salida, allí cuando él pensaba que iba a morir de viejo cuidando ovejas ajenas, allí Dios le dio una experiencia. Santo Jesús. Pero para que Dios le diera esa experiencia, él tuvo que subir al monte. Vive Rey. Aquella salsa ardía y no se consumía. No era sobrenatural que en el desierto una salsa ardiera. El calor del día era sofocante y cualquier cosa podía prender la salsa. Si tenía algunas hojas secas, mucho más rápido, con el calor del sol, Vive Dios. se encendía. Era natural. Lo que le llamó la atención a Moisés en la experiencia de ese monte Oreb fue que la salsa ardía y no Se consumía. Se consumía. Vive. Esa es la experiencia que Dios quiere que tengamos. Que esa experiencia esté en nosotros continuamente. Si nosotros nos convertimos en la salsa de Dios, donde el Espíritu de Dios está en nosotros, Vive. Aleluya. vamos a estar encendidos en el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Pero a nosotros, los de línea pentecostal, nos gusta el danzar, el hablar en lengua, el correr, el brincar, el ¡oh! Y eso es bueno. A mí me Amén. gusta. Aleluya. Pero la experiencia cristiana no se basa en eso. La experiencia cristiana se basa en que tú permanezcas en el monte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En el monte de Dios. Santo Jesús. En el monte donde está la presencia.
Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Es en el monte donde Dios quiere hablarte. Es en el monte donde Dios quiere manifestarse a ti y enseñarte su gloria. Es en el monte de la transfiguración donde el Señor Jesucristo se transfiguró frente a sus discípulos. Es la experiencia que Dios quiere darle a cada cristiano individual. Experiencia de transfiguración, experiencia espiritual más profunda que lo que tú puedas tener en un culto. Santo, aleluya. Gloria a Dios. La experiencia del monte de la transfiguración. Dice la Biblia que la ropa, las vestiduras del Señor Jesús eran tan y tan blancas Oye, que no ha habido en la tierra una vestidura tan blanca como esa. Santo Jesús. Y Él lo hizo delante de sus discípulos o de algunos de sus discípulos. ¿Para qué? Para darte a entender a ti y a mí que si nosotros caminamos con Él, Él se Gloria a Dios. Él te Aleluya. dará experiencias profundas. Amén, aleluya. Él quiere darte esa experiencia. Santo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Señor. Tengo una pregunta hipotética. Simplemente recíbala y piense en ella. ¿Desde cuándo usted no tiene una experiencia con el Señor? Hey, Santo. Santo eres Jehová. bendito Jesús. Si usted dice, hace tiempo, usted tiene que subir al monte. Santo Jesús. Usted tiene que subir al monte. Vive Dios. Santo Dios. Y no se conforme con el poquito de ayer, anoche, ¿verdad? Anoche pues. No se conforme con el poquito de anoche. Haga de su casa su altar privado. Vive. Haga de su casa su monte privado. Santo Te Jesús. aseguro que si tú lo haces Yes. y no te funciona, que Dios se manifieste y te hable, me dice, Carlos, tú eres un mentiroso. Santo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Dios lo hará. Amén, aleluya. Cuando John Carlos estaba bebito, de brazos todavía, yo parí junto con Melissa. Ella tenía los dolores y yo pujaba. No, estuve unos cuantos días con ella ahí en el parto, porque eso es un testimonio, eso es para otro día. Pero cuando John Carlos estaba ya bebito en casa, y yo tenía los ojos que me parecían un vampiro de rojo porque no dormía, yo cogí a John Carlos al hombro, yo cabeceando de sueño, le habían hecho cesárea, estaba bien machucadita. Y yo me acuerdo que el Espíritu de Dios habló por mi boca y me dijo, enséñale todo lo que sabes de mí y yo te diré lo que hago con él. Hey, santo, aleluya. Poderoso Dios. Le dio. Yo no sé si usted se ha fijado, a él le gusta adorar a Dios. Ujú. Señor. Aleluya. Le he enseñado a ofrendar y le he enseñado a diezmar. Gloria a Dios. Vive Jesús. Cada vez que hablan de ofrenda aquí, él hace. Y yo saco y digo, esto es para Jesús. Porque tengo que enseñarle. Amén. En casa hay un amplificador y un micrófono. Y él, en su lengua, él predica. Gloria a Dios. El que se sabe es de Génesis, ¿verdad? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Santo Jesús. Pero está en ese proceso. Santo. ¿Por qué? Porque yo libro mi responsabilidad cuando ya él tenga juicio propio. Pero Dios me habló. Después de eso, Dios me ha hablado varias veces. Pero para que Dios hable, Hey, Gracias, Jesús. Dios mío, Gracias, Señor. ya me voy. vive Jesús. Aleluya.
Voy a decir algo y no me estoy contradiciendo. Escuche bien lo que voy a decir. Estoy hablando del monte, ¿verdad? De que tenemos que ir al monte de Dios. Tenemos que ir al Moriah, que es el del sacrificio, y al Oreb de la presencia. Bendito Dios, aleluya. Pero usted puede estar en el monte de Dios, cualquiera de los dos. Y si usted no tiene unos, ¿qué es esto? Si usted no tiene unos oídos para escuchar la voz de Dios, va a bajar igualito. Sí. Entonces, oído para aprender a escuchar. En eso, nosotros como cristianos, tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñame a escuchar tu voz. Santo Jesús. El problema es que la pastora, la culpable es usted. Porque me dio el micrófono. Santo, aleluya. Hay cristianos que suben al monte de Dios. Y el Señor, te alabo, te adoro, Señor, mira esto, mira papi, mira mami, mira papi, mira esto, mira el carro, mira el trabajo, mira esto, mira esto. Amén. No se detienen, no se callan la boca para escuchar la voz. Hey. Somos buenos oradores, pero malos oidores. Cuando somos malos oidores, ¿cómo Dios te va a hablar? Y ahora, Si no tienes tiempo para escuchar la voz de Dios. vive Jesús. Si no te preparas, no preparas tu oído para escuchar la voz del Señor. Puedes estar en el monte los 40 días, pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Santo Y Jesús. Dios habla audible. Amén, Dios amén. habla en el espíritu. Amén. Dios habla al corazón. Dios habla por su palabra. Gloria a Dios. Yo he tenido la Amén. experiencia de que abro la Biblia así y leo simplemente la primera parte de un versículo y comienzo a llorar. Santo Jesús. Entendiendo que esta palabra que es espíritu te está hablando a mi vida. Amén, aleluya. Eso es verdad. Vive Jehová. Preferimos coger el teléfono. Ay, pastora, estoy pasando por esto y por esto y por esto y esto otro. Y la pastora trata de interrumpir. Y esto otro. Ah, no, pero escucha, pastora. Y esto otro. Eso es bueno, está bien. Pero ¿dónde está tu relación con Dios? Hey, aleluya. Y más grande que la pastora es el Señor que te salvó. Amén, aleluya. Ella te puede dar el consejo sabio, pero en Dios está la solución de tu problema. Amén, aleluya. Acepto el consejo, me agrada el consejo, pero yo quiero a aquel que me lo puede resolver. Santo. Y para eso, Gloria a Dios, aleluya. tengo que afinar mi oído. Vive Jesús. Y en eso somos flojos. Y hay otro punto. A veces estamos en la presencia del Señor orando ahí. Santo Jehová. Oye, y ahora. Oye. Ay, te contesto ahorita, padre. Jeje. Jeje. Gracias, Jehová. Eso es así. En casa hay dos momentos íntimos. Dos. El primero, cuando nos sentamos a comer. Eso es un momento íntimo. Oye. Decimos ahorita aquí que estábamos en la mesa del Señor. Muy lindo. Eso es intimando con Dios. Amén, aleluya. En casa, cuando nos sentamos a comer, el teléfono se puede carillar llamándome y gritando, y yo no lo atiendo. Muy bien. En casa, cuando nos sentamos a la mesa a comer, John Carlos lo sabe por principio, la tableta, mi teléfono va a la mesa. Amén, amén, aleluya. El que llama, si tiene prisa, que deje un mensaje. Ujú. Después se me olvida contestar. No, mire. Tú sabes eso, ¿verdad? Ah, yo lo llamo después. Y después que pase. Entonces, si Dios
es más grande que todo y es tu Salvador, tu Redentor, Hey. ¿por qué entonces no le dedicamos a Él toda nuestra atención en esa intimidad? Respira y alaba. Aleluya. Él no es una cosa. Él no es aquel que nosotros cargábamos allá en Egipto, que lo paseábamos por toda la plaza en Y Semana de Santa. Jesús. Aleluya. Él no es aquel Oye. que nos decía que te vistas de saco y hagas esto y penitencias y órale a San Bernardo y órale a este otro o rézale a este. No, no, Él es un Dios verdadero. Amén. Él es un Dios Aleluya. verdadero. Él necesita nuestra atención. Amén. Aleluya. ¡Ay, Dios no me contesta! Tal vez te estaba hablando para darte la respuesta, la contesta. Ujú. Y a veces le pedimos a Dios y como no nos contesta, nos olvidamos. Es más, perdemos el ánimo, caemos. Si no tenemos ánimo, eso se llama desánimo. Entonces caemos en desánimo. Santo Y cuando Jesús. caemos en desánimo de orar, de buscar su rostro, de buscar su presencia, ese desánimo lo cargamos y caemos aquí con espíritu de desánimo. Santo Qué Jesús. difícil se me hace adorar a Dios cuando estoy en desánimo. Gloria a Dios. Entonces, Ornán que está detrás de mí, él me ve. No es que está pendiente a mí, es que yo estoy al frente de él. Ujú. Y él sabe si yo no adoro, él sabe si no levanto las manos. Y de Dios. ¿Por qué? Porque hemos bajado del monte. Hey. Y Dios no quiere que nosotros bajemos del monte, sino que como buenos cristianos nos mantengamos en el monte, esperando y confiando en Él. Amén. Aleluya. Dice el Salmo 23, ¿verso qué? Sí. ¿Quién me lo lee? Ahí usted guardó la espada. Vive Jehová. Gloria a Dios. Estoy lejos. Duro, duro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu valle y tu callado me cumplirán a mí. Para que eso pase en nuestra vida cristiana, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea, voy a estar confiado, pero para poder estar confiado, nosotros tenemos que subir al monte de Dios. Amén. Aleluya. En el valle las pruebas, en el valle las persecuciones, en el valle los conflictos. Pero ¿para qué es necesario pasar el valle, pasar el desierto para poder subir al monte de Dios? Gracias, Jesús. Santo En el Jesús. monte de Getsemaní, donde Cristo venció la cruz. Hey. Y a lo mejor te diga, no, fue en la cruz que Cristo. No, Él venció en el Getsemaní. Él venció en el trapiche. Él venció allí cuando estaba orando, cuando le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no. Yo Aleluya. Pero no se haga como yo quiero, Hey. Gloria a Dios. sino como tú quieres. Gloria a Dios. Para poder llegar a aquella cruz, Él tuvo que pasar el valle de sombra y de muerte. Santo Jesús. Él vio el sufrimiento. Él sintió el sufrimiento. Él visualizó el sufrimiento. Si era todo Dios. Santo. Pero eso no lo detuvo. ¿Sabe por qué? Porque los 33 años antes de eso, Jesús nunca bajó del monte. Oye. Y para poder vencer en aquel Getsemaní, Él llegó al Getsemaní todavía con el rostro brilloso del monte de Dios, de la presencia de Dios. El monte es simbolismo de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que andar siempre con esa presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Que tanto nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro actuar, aún nuestro pensar, porque los pensamientos la pastora no los oye, pero hay un Dios que grita en arriba. Amén. Aleluya. Son como gritos nuestros pensamientos delante de Santo la Jesús. presencia del Señor. Por eso cuando llega un pensamiento negativo o un pensamiento no apto para cristianos,
usted tiene que llevarlo al Moriah y decirle, renuncio a este pensamiento. Amén, aleluya. Porque si lo alberga, ese va aquí. Entonces, Santo Jesús. los pensamientos tienen que brillar como debería de brillar nuestro rostro. Amén, Y amén. para eso, no baje nunca del monte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos, amados. Cierre sus ojos en esta tarde. Ojos cerrados. Santo Jesús, La aleluya. palabra que usted escuchó en esta hora. Gloria a Dios, gracias Igualmente, Padre. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, esto también es para usted. ¿Cómo está tu vida espiritual, mi hermano? ¿Cómo está? ¿Has dejado de buscar el rostro del Señor? ¿Has bajado del monte y ahora estás en el valle? Ahora estás en la lucha, en las pruebas, y tú crees que las pruebas son más grandes que el Dios que te salvó. A ti te digo en esta hora que es el momento de subir al monte de Dios. Hey, Al monte de Dios. amén, Al monte de aleluya. la presencia de Dios, para que puedas hacerle frente cuando te toque estar en el valle. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellos, Señor eterno, que nos ven a través de las redes sociales. Hermanos, Señor mío, te pido que tú los fortalezcas, Señor eterno, que tú pongas en ellos el deseo de buscar tu rostro. Y aquellos que aún no te conocen, Señor eterno, pero quieren experimentar tu amor y tu misericordia, te pido, Señor eterno, que tú perdones sus pecados, que tú los laves con la sangre preciosa del Cordero, Señor eterno, y que tú escribas su nombre en el libro de la vida. Amén, aleluya. Gracias, Señor, te doy por ellos. Amén, Señor. Si en esta hora hay alguien que necesite la oración, que quiera venir al monte de Dios,